En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Sara, la esposa de Abraham, vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre vosotros, cededme en propiedad alguno de vuestros sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Manré, en el país de Canaán. Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, respondió Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y que me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. Mucho tiempo después, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jai Roí, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Ese es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia. Aleluya, dice el Señor: venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: prefiero la misericordia al sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta Santa Misa que estamos celebrando en este día tan especial como es el primer viernes, vuelve a ser una ocasión propicia para reflexionar sobre la misericordia de Dios expresada especialmente en su Sagrado Corazón. En el Evangelio que leemos en este día nos es presentada esta misericordia, en esta expresión de Jesús, en esta brevísima, pequeña comparación que hace. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y habla concretamente de la misericordia. Prefiero la misericordia al sacrificio. No porque haya una opción que hacer entre misericordia y sacrificio, sino porque el sacrificio es verdaderamente tal si es hecho por amor a Dios. Y por supuesto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es valioso, es infinitamente valioso para la redención de la humanidad en razón de la misericordia que lo motiva, que está de fondo. Jesucristo entrega su vida por misericordia, entrega su vida por amor. La misericordia es amor redentor, amor que rescata del mal, amor efectivo. Eso es lo que hace Jesús. Y precisamente por eso los fariseos se molestan. Los fariseos, recordemos siempre, expresan o ponen en evidencia fuerzas muy oscuras, las fuerzas del mal, la fuerza del pecado, la fuerza de nuestro enemigo con mayúsculas, que es el demonio, enemigo de la misericordia porque es enemigo de la redención. Ese es el motivo de la indignación, de la molestia, de las críticas, de las agresiones de los fariseos contra Cristo y contra los apóstoles. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es la pregunta que le hacen los fariseos a los discípulos. Precisamente porque es aquel que vino a establecer alianza de amor con aquellos que habían quebrantado el vínculo con Dios, con Israel y con la humanidad entera, que a partir del pecado original se quiso desvincular de Dios, rompió ese vínculo de amor. Y la misericordia lo reanuda. La comida con publicanos y pecadores es un acontecimiento de alianza, como sucedía ya en el Antiguo Testamento, las comidas como un ámbito, como una circunstancia, como un contexto en el cual la amistad se pacta, la amistad se sella, la amistad se reanuda o la amistad se fortalece. Y esto tiene un punto culminante, por supuesto, en la última cena, en la Santa Misa, esa renovación del mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús en la Santa Misa está realmente presente en esa ofrenda al Padre, eterna ofrenda al Padre, por la redención de la humanidad. Es el alimento sacrificial que nos redime, que restaura la amistad con Dios, la caridad sobrenatural, que la fortalece, que la revitaliza. Todo esto sucede en cada Santa Misa, este sagrado banquete del cual nosotros participamos. Y ese es el motivo por el cual los fariseos critican a Jesucristo porque coma con publicanos y pecadores.
Hemos leído el Evangelio de San Mateo, la vocación de San Mateo, en San Lucas en el capítulo 15, en el inicio del capítulo 15 de San Lucas, donde están las tres grandes parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. El inicio de ese capítulo insiste también en esta misma idea. Publicanos y pecadores se acercan a Cristo para escucharlo, para participar de ese banquete de la palabra hecha carne y después, por supuesto, hecha alimento para nosotros, para nuestra salvación. Publicanos y pecadores se acercan, porque son aquellos que se dan cuenta de su pecado, se arrepienten de su pecado, miran su pecado, pero siempre a la luz de la misericordia, y por eso se acercan. ¿Y qué hacían los fariseos en ese momento? Nos dice los primeros versículos del capítulo 15 de San Lucas, especialmente dedicado a la misericordia. ¿Qué hacían los fariseos? Murmuraban contra Cristo, diciendo, «Este come con publicanos y pecadores», porque sabían muy bien lo que esa comida significaba. No era un evento social, no era un mero evento nutricio, no era una simple comida, una simple alimentación, sino que ese era el contexto en el cual esa alianza de misericordia se llevaba a cabo. Y esto recorre toda la Escritura. Por ejemplo, entre muchos otros casos, Dios que alimenta a su pueblo con el maná en el desierto. Y al fin de los tiempos, el libro del Apocalipsis narra el banquete de bodas del Cordero, esa eterna celebración del amor redentor. Este evangelio donde se va poniendo de manifiesto con tanta claridad el sentido de la misericordia, el sentido del sacrificio, el sentido de este sagrado banquete en el cual Jesucristo mismo se da como alimento, se inicia con la vocación de San Mateo, que es concretamente el llamado apostólico que Jesucristo le hace, diciéndole, sígueme, verbo vocacional por excelencia. Participar de la misma vida de Cristo, significa, es un mandato y es una gracia, pero nos dice, en primer lugar, que Jesucristo al pasar, Jesucristo está caminando, está recorriendo el sentido de el caminar de Cristo por este mundo que nos recuerda, que evoca para nosotros aquel primer camino de Dios apenas cometido el pecado original. Dios que recorría el jardín del Edén en busca del hombre herido por el pecado para volverlo a su amistad. Jesús al pasar, caminar de Cristo, lo vio. El ver de Cristo también es hacer ver. Lo vio. En la mirada establece el vínculo de misericordia. Lo vio, lo rescató, lo levantó de su situación. Ese levantarse que es un verbo de resurrección. Él se levantó y lo siguió, nos dice el propio San Mateo recordando su vocación. Esto también es muy interesante, es el mismo San Mateo. Estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos, estaba en las cosas de este mundo. Y en algunos casos esos ámbitos y esos oficios se prestaban para el pecado, para las defraudaciones, para el mal manejo de los impuestos. Pero representa aquí los negocios de este mundo, aunque no sean necesariamente malos. Las cosas de este mundo y las cosas de Dios. Ordenar las cosas de este mundo hacia Dios, elevarlas hacia Él. Pero además tiene un sentido más profundo que es el paso de esta vida a la vida eterna. Esa llamada, sígueme, es la llamada que Dios nos hace en nuestra muerte. Sígueme, como diciéndonos, y realmente es así, abandona por fin las cosas de este mundo para seguirme a la patria del cielo. El llamado definitivo de la misericordia de Dios, que quiere compartir con nosotros, que quiere hacernos parte a nosotros de esa felicidad que Dios tiene. Pidámosle a Jesús entonces,
misericordioso, y en este primer viernes, Sagrado Corazón de Jesús, pidámosle que nos conceda esa gracia de vivir siempre valorando mucho la misericordia de Dios, viviendo en su misericordia, viviendo en este amor redentor que fundamenta nuestra esperanza de vida eterna, y que un día también nosotros escuchemos este llamado definitivo a participar en la gloria del cielo. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.